Estados Unidos, Maryland, territorio conocido por sus playas, pero sobre todo por su pesca. El singular cangrejo azul que habita en la famosa bahía de Chesapeake es su símbolo por excelencia. Celebrado y consumido a lo largo y ancho del país, su legendaria industria es sostenida en la actualidad gracias al duro trabajo de migrantes. Pescadores latinoamericanos y jaiberas mexicanas enfrentan enormes sacrificios personales y laborales para sacar adelante a sus familias. ¿Cómo viven y cuál es el estado de la economía del cangrejo? ¿Son conscientes los estadounidenses de todo lo que hay detrás de un icono nacional? Nos embarcamos en un viaje por el mayor estuario del país con un solo objetivo: romper el caparazón del desconocimiento. Visitar Maryland supone ver cangrejos por todas partes. Ya sean letreros, souvenirs o publicitados como atractivo gastronómico, el crustáceo es literalmente el símbolo del estado desde el año 1989. Elemento vital para su economía, además de su cultura y tradición, es muy típico que tanto los ciudadanos de Maryland como aquellos estadounidenses que pasan sus vacaciones allí acudan a los famosos festines de cangrejo. Uno de los más impresionantes se celebra cada año en el municipio de Annapolis. Se considera el más grande del mundo y es necesario un estadio para albergar a sus asistentes. 6 horas antes de que estos aparezcan, ya hay equipos cocinando y preparando enormes ollas y cubos llenos de crustáceos. En el camión aturdimos a los cangrejos para que no pierdan las pinzas cuando los cocinamos al vapor. Después, los chicos se encargan de separar los cangrejos vivos de los muertos. Los que están muertos se descartan. Los vivos o más débiles van a la olla, donde los sazonamos con un condimento especial. Luego los llevamos al remolque. Cocinarlos al vapor lleva unos 30 minutos. Después ya están listos para servir. ¿Cuánto tiempo van a estar cocinando cangrejos hoy? Estaremos aquí unas 6 horas. ¿Cocinando cangrejos al vapor todo el día? Cocinando cangrejos al vapor todo el día, sí. Si en la parte exterior la actividad era frenética cocinando, en el interior también. El festín lo organiza una asociación desde hace 80 años y para hacerlo posible es necesario el trabajo de unos 200 voluntarios. Su importancia para la ciudad es tal que no ha habido ni una sola edición que no haya llegado a celebrarse. La entrada otorga la posibilidad de comer y beber todo lo que se quiera durante 3 horas, por lo que para los amantes del cangrejo es difícil batir una oferta como esa. Preparar este evento nos lleva al menos 4 meses y el propio día del evento, en realidad, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos cerca de las 9:30 de la noche. Cuando concluimos con la limpieza, este año tenemos más de 1,000 asistentes y muchas personas vienen de diferentes partes de Estados Unidos, incluso desde tan lejos como Colorado, para participar cada año. Para satisfacer a los asistentes de esta fiesta del cangrejo hacen falta muchos cangrejos. 3.600 kilos del crustáceo acaban en las bandejas de los comensales. Los números del festín son impresionantes. Completan el menú miles de perritos calientes y 3.000 mazorcas de maíz. Más allá de la comida en sí, el folclore asociado al evento ayuda a entender la trascendencia cultural del mismo. Por ejemplo, nos encontramos con un puesto donde chicas escogidas como tradicionales misses o reinas, en este caso de la sandía, repartían trozos de esa fruta a los asistentes. También había la típica ruleta de la suerte para ganar dulces con forma de cangrejo, una rifa, obsequios con el crustáceo. Es decir, la idea no es solo comer, sino juntar el fanatismo del cangrejo con elementos muy populares de Estados Unidos y dotarlo de un fin social que al final acaba creando un ritual anual muy arraigado. Todo el dinero que recaudamos, hasta el último centavo, vuelve directamente a la comunidad local. Las organizaciones sin fines de lucro llenan una solicitud en línea
Y luego nuestro comité vota para seleccionar entre 20 o 25 de ellas a las que queremos donar. En sus solicitudes pueden pedir entre $1,000 y $4,000 aproximadamente. Fue muy interesante hablar con los asistentes y comprobar cómo, más allá de que les pueda gustar más o menos el cangrejo o tengan sus trucos personales para pelarlo de una forma u otra, el simple hecho de reunirse para comerlo es algo intrínseco a sus recuerdos familiares y sociales más queridos. Incluso yo diría que el cangrejo representa un elemento de nostalgia en esta zona de Estados Unidos. Llevo viniendo aquí desde que estaba en la guardería. Incluso tengo esta camiseta para dormir que es del año 2000 porque hace tanto tiempo que vengo aquí y como estos cangrejos me encanta. Es una de las cosas que más me gustan de Maryland. Vengo a esta fiesta de cangrejos desde hace más de 50 años. Creo que la primera vez fue en 1974. Bien, recuerdo que de niño comíamos cangrejos. Sería alrededor de 1945. Comíamos cangrejos todos los años. Esto es muy beneficioso para la comunidad, para los pescadores locales, para los cangrejeros locales. Para que todo un estado o incluso un país asocie las palabras comunidad, recuerdos o tradición a un solo animal, detrás hay mucha historia, pero sobre todo mucho trabajo y por lo general desconocido. Los primeros en capturar el cangrejo son los llamados watermen, hombres de agua. Allí ni siquiera ostentan el mero título de pescador. Atrapar el crustáceo es, en esas zonas, más que un oficio, un modo de vida. Scott lleva en ello más de 3 décadas, tal y como lo hizo su padre y antes su abuelo. Simplemente crecí en este entorno. Es un ritual familiar. Es todo lo que sé. Es mi legado. ¿Se imagina dedicándose a otra cosa? Para nada, no. ¿Tiene hijos o hijas? Sí, tengo un hijo. Va por el mismo camino. Scott y su pequeña tripulación salen a faenar prácticamente todos los días desde que sale el sol durante el tiempo que dura la temporada, normalmente desde marzo o abril hasta noviembre o diciembre. Llenan las trampas con el cepo, las lanzan al agua y a la vez recogen las que ya tenían sumergidas llenas de estos animales. Una vez dentro del barco, clasifican por sexo a los cangrejos. Así, de un lugar al otro de la bahía, sin un solo descanso, pero con alguna que otra sonrisa. El cangrejo azul es uno de los tipos de pesca más rentables de toda la bahía. Solo en Maryland, a nivel comercial, ha llegado a superar anualmente los $45 millones. Para hacernos una idea, un tercio de lo que se pesca aquí representa el total de todo Estados Unidos. ¿Se puede llevar una buena vida con esto o cada vez es más difícil? Sin duda, cada vez es más difícil. Sí, sin duda, pero hacemos todo lo que podemos para sacarle el máximo beneficio. La gente se está mudando, la lucha es real. ¿Cómo puede ser que mientras la industria registra beneficios, los llamados hombres de agua de la bahía de Chesapeake describan una realidad opuesta? Según los pescadores, el precio que ellos obtienen al vender el cangrejo puede llegar a ser 5 veces inferior al que finalmente paga el consumidor. Además, la inflación estos últimos años de la carnada o la gasolina aumenta en el gasto. Unas condiciones difíciles que están apartando a los estadounidenses de un oficio considerado parte del ADN de este país. Ambos ayudantes de Scott son latinoamericanos. Él asegura que solo los inmigrantes están dispuestos a enfrentar los sacrificios del mar. Pascual lleva 8 años con él. Pues la verdad, yo creo que sí. Sí, porque él ha traído americanos con él a trabajar. Y no, la verdad no le echan muchas ganas. Nomás vienen a veces un par de semanas, pero ya no regresan. Es un trabajo pesado. En todo el día son 8 horas de trabajo. Y es demasiado. Pero como quiera, pues no nos rajamos.
La situación en los barcos se replica con todavía más intensidad en las casas de procesamiento de cangrejo. La industria utiliza prácticamente de manera exclusiva las llamadas jaiberas, trabajadoras, sobre todo mexicanas, que son contratadas anualmente por temporada. Aunque son ellas las que vienen a Estados Unidos, visitar una de esas plantas durante su jornada de trabajo se siente como viajar al país vecino. La música, las caras, el idioma parecen pequeñas islas mexicanas en plena bahía de Chesapeake. El trabajo de las jaiberas requiere de un enorme esfuerzo, destreza y rapidez. Para hacernos una idea, cada 2 horas sacan mínimo 6 libras de la carne del cangrejo. Estos son aproximadamente 3 kilos, lo que requiere por cada libra sacada pelar unos 80 o 90 animales. Meriver es de un pueblito de San Luis de Potosí. Ya lleva 7 temporadas viniendo a Estados Unidos a trabajar como jaibera. ¿Cómo es el trabajo? Es levantarme temprano todos los días a las 4:30 de la mañana para entrar a las 5. Primero se desconcha y se empieza a cortar patas. Va a hacer un corte, le llamamos nosotros alas. Le hacemos el corte y poder sacar una bolita de carne. Y ese se le llama el jumbo. Y después tiene como unas costillitas que tiene un poquito de carne y sacarlo con cuidado para que no lleve hueso. Su esposo también la acompaña. Él se dedica a otras tareas en las instalaciones de procesamiento. Aunque extraña, una hermana discapacitada que deja en México no tiene otra opción. Los dólares que gana aquí son su salvavidas en casa. De nacimiento tengo un solo riñón. Mi riñón no está funcionando al 100% y uso tratamiento ya de por vida. Lo que cuesta una caja de pastillas allá en México sería lo de un mes de trabajo. Aquí lo gano en una semana. La mayoría de jaiberas provienen de zonas rurales de México con muy pocas perspectivas laborales y sueldos extremadamente bajos. Reinalda es una de las más veteranas. Uno de sus hijos, que ya tiene 11 años, nació en Estados Unidos. Dio a luz tras pelar cangrejos embarazada. A la siguiente temporada ya tuvo que dejar a su bebé en México para venirse a trabajar. Yo, la verdad, le soy sincera, yo cuando me vengo lloro, porque soy de corazón muy sensible y yo me vengo y me despido de mi familia y yo siempre lloro. Entonces, si hubiera un trabajo bien pagado en México, pues ya no tendríamos la necesidad de venir aquí. Entonces, como ahorita pues no lo hay, pues desgraciadamente nosotros tenemos que recurrir a un lugar donde sea un lugar que nos paguen un poquito más para poder sacar adelante nuestras familias. Ni siquiera el salario en Estados Unidos es alto. Las jaiberas cobran por libra de cangrejo, no por horas. De ahí su rapidez a la hora de trabajar. Calculan más o menos sacar unos $300 limpios cada semana. Aparte, tienen que pagarle semanalmente al patrón por el alojamiento. Además, ellas asumen el transporte desde México. Lo calculan entre $700 y $800 ida y vuelta. Es un viaje largo. Yo vengo desde Cuautla. Es un pueblito muy pequeño. De Cuautla nos transbordamos a la Ciudad de México. De ahí son de 3 a 2 horas y media, dependiendo del tráfico. Ya de la Ciudad de México nos trasladamos hasta Monterrey, son 8 a 12 horas, igual depende del tráfico. Ya de ahí sale una ven hacia acá y ya ahí son días. No solo el viaje por carretera es cansado y la separación familiar angustiosa. Físicamente, el procesado de cangrejos es muy exigente. El movimiento repetitivo de las manos puede provocar artritis y estar en la misma postura, dolores de espalda. Algunas de ellas desarrollan alergias a la carne de cangrejo u osteoporosis y todas han sufrido en algún momento cortes en las manos. Porque nosotros aquí no tenemos quien nos lleve al doctor. No tenemos quien se, ay, mira, te cortaste, estás bien lastimada, ahora no trabaja. Descansa. No, porque así estemos cortados, ya nomás se envuelve uno y échale allá al trabajo, porque pues a eso venimos. Para nosotros no hay incapacidad, como luego le decimos en México.
Daría tiene pánico al agua desde que era una niña, un miedo que temporada tras temporada ha tenido que superar. Organizaciones de defensa de los inmigrantes denuncian que en muchos casos, como parte del proceso de reclutamiento, las mujeres deben endeudarse antes de llegar a Estados Unidos. En el caso de Daría, asumir esa carga para precisamente dejar de deber fue lo que le llevó hace 17 años a las Islas Hoopers. Tenía una deuda y tenía que pagar. Sí. Y pues, gracias a Dios, ya mi niña tiene 20 años. Sí. Y pues me siento, pues por un lado me siento bien porque pude darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. Gracias a Dios. ¿Su hija ha venido aquí a trabajar o no? No, nunca. Nunca quise decirle que viniera porque pues aquí la vida es bien triste. La situación de las islas donde se ubican las cangrejeras que entrevistamos es remota. Están a 40 minutos en vehículo del primer municipio equipado con todo tipo de servicios. Nosotros ni siquiera teníamos cobertura en el teléfono. Hasta llegar se recorren vastas áreas de cultivos y humedales que en ocasiones se inundan. El aislamiento de las trabajadoras no solo es duro psicológicamente, sino que además fomenta la dependencia de sus patrones. No tienen transporte propio y viven donde ellos les dan techo. En algunos casos en casas bien equipadas, pero en otros en pequeños cuartos construidos precariamente encima de la planta de procesado. Nadie olvida que están en Estados Unidos mediante una visa que les vincula completamente a ellos. Así que si hay algún problema, si te acosan, si tu empleador te roba el salario, será muy poco lo que podrás hacer. Estás atado a un solo empleador. Es muy difícil librarse de este tipo de contrato. La doctora Sagramurthy asegura que el programa que trae a las jaiberas es el que menos garantías laborales ofrece a los trabajadores inmigrantes. Como investigadora, recuerda que es en esa zona donde nació la esclava afroamericana más famosa de Estados Unidos, Harriet Tubman. Desde allí ayudó a decenas de sus compañeros a escapar. Durante nuestra grabación en la bahía vimos numerosos monumentos, letreros y vestigios de esa infame época. Gran parte del trabajo en la costa este y en todo Maryland se realizó sin duda a través de los esfuerzos de personas esclavizadas. Tenemos una economía profundamente interrelacionada con la agricultura, pero también con la avicultura y el marisco gracias a la bahía de Chesapeake. Por lo tanto, es una combinación realmente interesante en la que los márgenes de ganancias son tan estrechos que los salarios deben reducirse para que los beneficios sean rentables, ¿verdad? Y sí, esto está sucediendo justo en el patio trasero de Washington. El sistema de visas ni siquiera les gusta a los dueños de las casas de cangrejo. Funciona así. Ellos piden el número de trabajadores que consideran que necesitan y el gobierno, mediante una lotería, entrega a los que creen convenientes. En los últimos años siempre dan muchas menos de las que los patrones demandan y en ocasiones tarde o a destiempo. A nosotros ya nos ha tocado 4 ocasiones que nos han tardado las visas. Para nosotros sí es algo pues malo, porque nosotros dependemos de este trabajo. En sí, cuando regresamos a México, a nosotros no nos dan casi trabajo allá. Más allá del debate de si es lícito perpetuar una situación laboral compleja, disfuncional y en muchos casos reprochable, lo que es innegable es que la industria asegura que sin las jaiberas y demás trabajadores temporales latinos no sobreviven. El padre de Mark compró hace 33 años su planta de procesamiento de cangrejo. Aunque le gustaría que sus hijos continuaran con el negocio, es consciente de que cada vez hay menos. Varios negocios aquí cerraron precisamente porque las personas no consiguen trabajadores y no saben si podrán recibir ayuda. Es imposible hacer cálculos para el próximo año si ni siquiera se sabe si habrá trabajadores.
Son numerosos los carteles con un "se vende" delante de casas y negocios en las islas. Incluso comprobamos el abandono de una planta de procesamiento de cangrejo, en su momento muy conocida. Fundada en 1948, hace tan solo un par de años tuvo que ser sacada a subasta por la familia propietaria. Uno de los mayores conocedores de la historia de la bahía asegura que la industria lleva décadas en dificultades, pero en los últimos tiempos hay otro componente que está acelerando la situación. Hay dos factores por los que cerraron las marisquerías. Una es la mano de obra y la otra es la competencia de precios. Algunos de los restaurantes empezaron a importar carne de cangrejo asiático de las Filipinas y Singapur, del sudeste asiático. Es un cangrejo similar, no es la misma especie. Tiene un sabor similar, pero no es el mismo. Y lo venden por un 30% o un 50% menos que el cangrejo de Maryland. Y a causa de esa competencia de precios, es muy difícil para los pescadores de cangrejos permanecer en el negocio. No deja de ser profundamente paradójico que el cangrejo foráneo contribuya a la crisis de una industria nacional que, a su vez, está siendo sostenida gracias al trabajo extranjero. El propio Departamento de Agricultura y Pesca sabe que para salvar al cangrejo azul, más allá de toda la mitología y tradición que ya existe alrededor de él, necesitan concienciar aún más al consumidor. Están impulsando diferentes programas al respecto. True Blue es un programa que fue diseñado hace varios años para asegurar que los restaurantes y minoristas vendan carne de cangrejo de Maryland. Este año tenemos un eslogan nuevo: calidad garantizada, sabor aprobado. Y eso se relaciona con nuestro programa de garantizar la calidad del producto. En el marco de este programa, nuestro departamento invierte en pruebas de la carne de cangrejo. La Asociación de la Industria de Mariscos de la Bahía de Chesapeake recoge muestras de la carne de cangrejo de los procesadores que participan en este programa voluntario. ¿Será esto suficiente para salvar la tradición y, a su vez, el sustento laboral de las valientes jaiberas? Por si fuera poco, existe otro desafío silencioso: la caída de la población del cangrejo azul. Cada año desde 1990, biólogos recorren la bahía analizando muestras del animal. En el 2025 registraron uno de los números más bajos de la historia reciente. El cangrejo azul de la bahía de Chesapeake ha estado pasando apuros durante los últimos 5 o 6 años. Podría haber varias causas diferentes detrás de esta reciente disminución de los cangrejos azules, ya sea por nuestro bagre azul invasivo que se alimenta de cangrejos azules, la pérdida del hábitat de pastos submarinos, que es un vivero muy importante para ellos, así como las condiciones climáticas cambiantes que están afectando a la bahía. La doctora Colden no cree que por el momento el animal esté en peligro, pero sí que hay que tomarlo como un síntoma de que la bahía, aquello que define no solo geográficamente, sino económicamente todo el estado, necesita ayuda. Justo en la otra orilla, enfrente de donde las jaiberas rompen caparazones de cangrejo, hay quienes trabajan activamente para preservarla. Según la organización Alianza por la Bahía, de media, la línea litoral ha perdido 3 metros de profundidad cada año desde mediados del siglo XIX. Ellos construyen costas vivas, proyectos de ingeniería que tienen como objetivo recuperar esas orillas utilizando materiales naturales. Los cangrejos necesitan su hábitat. Si se encuentran en aguas abiertas, son vulnerables a los depredadores. Con una costa viva como esta, se crean hábitats en el agua. Esto proporciona lugares donde esconderse, especialmente a los cangrejos pequeños. Muchos de los alimentos que les gustan, como crustáceos y peces pequeños, mejillones, almejas, ahora pueden prosperar una vez que se cree una costa habitable y el entorno comience a recuperarse. Una apuesta por la vida que recuerda en paralelo a la que hacen las jaiberas al sacrificarse por intentar mejorar la de sus allegados en México. Manos silenciosas de migrantes llenas de esperanza sobre las que no solo se asienta el futuro de los suyos, sino el de las costumbres y buena parte de la economía de una región 100% estadounidense.